porque estas elecciones complementarias que se están pidiendo que se realicen van a costarle al país. Ujú. La OMPE, el jurado y el RENIEC tienen un presupuesto que fue aprobado con la ley de presupuesto del año 2022. Entonces, ahorita el hecho de tener una elección complementaria significaría un presupuesto adicional. Y el Parlamento ese tipo de cosas tiene que medirlas, porque eso es una iniciativa de gasto. Muy bien, vamos a buscar retomar la comunicación. Estamos enlazados con él, queremos saber cuál es su opinión y cómo afecta, Pedro, al proceso electoral que debería ser limpio, sin mácula. Debería ser un proceso donde los peruanos van a tomar una decisión de elegir a los alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, el Congreso pone las manos nuevamente. Claro. Además, Katiuska, que el tema del cronograma electoral, lo que está haciendo el Congreso con esta aprobación por insistencia, ya publicación de la norma, es alterar, entendemos, el cronograma electoral. Que ya está en marcha. Que ya está en marcha. Ya han avanzado con los planillones, con las impresiones y con un proceso que ya estamos a puertas el día 2 de octubre. Así es, ya se han dado elecciones internas. Vamos con la comunicación. Doctor Tello, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Doctor Tello, ¿cómo está? Por favor, ¿cuál es su opinión? Es verdad que aquí estamos preocupados que el Parlamento Nacional haya aprobado por insistencia esta ley que hace que algunos candidatos puedan inscribirse a última hora, como se dice, ¿no? Cuando las elecciones están a puertas, el día 2 de octubre. Claro, lo que ocurre es que este tipo de normas dadas en procesos electorales generan realmente una situación tremenda de inestabilidad, inseguridad jurídica. Tenemos una norma que claramente vulnera el principio de intangibilidad normativa, que está vigente, ¿no?, desde el año 2017 en la propia Ley Orgánica de Elecciones y que establece que todas las normas electorales tienen que tener mínimamente un año de vigencia al momento de la elección. Entonces, nosotros lo que tenemos ahora es que la norma de sección que se dio para estas elecciones regionales y municipales de 2022, la ley 31357, ha sido pues claramente vulnerada, ¿no?, en cuanto a su intangibilidad, y tenemos una norma tan extraña que, por ejemplo, en parte resulta ser inejecutable. ¿Por qué? Porque el cálculo del Congreso en el momento en que la aprueba era de que el presidente Castillo como que la promulgue casi de manera inmediata, y esa situación no se ha dado. El presidente no la ha promulgado y finalmente el Congreso la promulga con insistencia 15 días hábiles después que había sido entregada al jefe de Estado. Y hay una situación bastante particular ahí. No da los plazos como, por ejemplo, para tener una elección complementaria, es muy difícil. Esta norma prevé que una elección complementaria se puede dar hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas. Si la fecha límite, de acuerdo al calendario electoral, es de 110 días antes que establece la elección, la fecha calendarizada es el 14 de junio. Entonces, 10 días antes, el 4 de junio. Hoy día estamos 25 de mayo. Al 4 de junio se podría llevar adelante una elección en la cual el órgano partidario, porque es el órgano electoral del partido del movimiento, primero convoque, segundo inscriba candidatos, tercero tenga que utilizar el declara para este proceso, cuarto califique las candidaturas, quinto, una vez calificadas las candidaturas que pueden tener subsanaciones, porque se les puede pedir que subsanen algunos requisitos, pasamos a una etapa tacha. Y finalmente podremos recién tener un consentimiento ya de la candidatura, lista para una elección interna complementaria que solamente se llevaría a cabo en aquellos distritos, no circunscripciones, distritos, provincias, donde o no ha habido elección, o sea, simplemente ha sido desierto el proceso, o lo ha habido pero se ha anulado. No es que vaya a haber una elección de nuevo en lugares donde ya hay candidatos electos en las dos fechas que se han dado, el 15 de mayo y 22 de mayo. Claro, pero doctor Tello, pero ¿de quién sería la responsabilidad de que en ciertos partidos políticos no se hayan celebrado elecciones internas, ni por el voto de militante, ni por delegados? ¿De quién es la responsabilidad
de que no se haya celebrado ese cronograma electoral cuando la OMP incluso en este año ha participado con capacitación a los miembros de mesa, con impresión de las planillas, de los planillones para que se pueda precisamente sufragar dentro de esas internas? ¿De quién es la responsabilidad? O como para que ahora lo obliguen al Jurado Nacional de Elecciones a ampliar de forma excepcional este plazo. Bueno, realmente lo que ocurre acá es que los órganos partidarios, en este caso el Tribunal Electoral del partido, del movimiento, son quienes conducen estas elecciones. Y realmente ellos son los que han podido tener todos estos problemas al momento de justamente utilizar el sistema de declara internas, ¿no?, para estas elecciones internas que han sido supervisadas por la OMP, por el jurado y por el RENIEC, o sea que han contado con la participación de los organismos electorales. Entonces creo que la responsabilidad en buena cuenta, en aquellos lugares donde han habido problemas para inscribir listas de candidatos, donde han habido problemas de elecciones que han sido declaradas nulas, bueno, evidentemente es una responsabilidad de los órganos del partido. Un tribunal electoral o un comité electoral nacional, regional, tiene órganos descentralizados en las diferentes provincias o departamentos, es un partido nacional, provincias es un movimiento regional. En consecuencia, hay primera y segunda instancia donde este tipo de procesos se analizan y ya es entrar un poco en la interna de cada partido. Pero recapitulando y yendo puntualmente a tu pregunta, definitivamente es del partido la responsabilidad a través de su órgano electoral central o del movimiento a través de su órgano electoral regional. Señor Tello, se vuelve un mal precedente que el Parlamento Nacional haya insistido con esta ley, a pesar de que el sistema electoral, OMP, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, ha dicho de que no pueden atentar contra un proceso que ya comenzó. Y es que me preocupa porque puede venir otro congreso y también quiera buscar ampliar a su conveniencia, porque recordemos que esto va a favorecer a algunos partidos, como por ejemplo Acción Popular. Y es que el parlamentario que impulsa esta ley es José Arriola, de ese partido político. Es un mal precedente para el país. Es un mal precedente, afecta a la seguridad jurídica y aparte algo que no están viendo es que afecta también el impedimento del Parlamento de tener iniciativa de gasto. Porque estas elecciones complementarias que se están pidiendo que se realicen van a costarle al país. La OMP, el jurado y el RENIEC tienen un presupuesto que fue aprobado con la ley de presupuesto del año 2022. Entonces, ahorita el hecho de tener una elección complementaria significaría un presupuesto adicional. Y el Parlamento ese tipo de cosas tiene que medirla, porque eso es una iniciativa de gasto. Que en el proyecto de ley coloquen el cliché de que este tipo de norma no va a generar ningún impacto al erario nacional es puro cliché, como lo acabo de mencionar, porque en la práctica sí le genera un costo al país y afecta el erario nacional. Pero peor aún, es una iniciativa de gasto que no es una atribución del Parlamento. Pero, ¿y el Jurado Nacional de Elecciones o el sistema electoral en pleno puede negarse a aplicar esta norma que haya sido publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano? Podrían hacerlo, como que podrían aplicarla. De aplicarla veo bastante compleja la elección complementaria en un plazo tan corto. Particularmente creo que sería un proceso muy acelerado, muy express y definitivamente complicado. Pero también si no lo hacen, tendrían que sustentar muy bien por qué no lo hacen. Principalmente la OMP tendría que aclarar todo lo complejo que es un proceso de esta naturaleza y casi inviable de hacerlo en menos de 10 días. Ya, pero doctor Tello, si partimos por el hecho de que usted nos mencionó y que se ha advertido también desde el sistema electoral, que se está vulnerando la ley en cuanto a la alteración del cronograma electoral, ¿no se podría plantear alguna demanda de inconstitucionalidad en ese sentido? O en todo caso, alguna medida cautelar a nivel judicial para que se bloquee la aplicación de esa norma? No, este es un tema que es una atribución del Congreso de la República. Una norma, digamos, de esta naturaleza como una acción de inconstitucionalidad definitivamente tomaría el tiempo que corresponde. Hay plazos procesales, no es tan fácil. Lo inmediato es lo que tenemos al frente. Entremos en razón. Hay un plazo que vence el 14 de junio
y es cuando tenemos que tener a todos los candidatos sí o sí ingresados en el sistema del declara del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, haciendo un poco hacia atrás el conteo de fechas, podemos tener el 7 de junio como la fecha límite para proclamar los candidatos que ganarían la elección interna. Y si vamos a la línea de tiempo que plantearía esta nueva norma, nos coloca una elección como fecha límite el 4 de junio y considerando la fecha actual, bueno, una ratio de 9-10 días, en realidad en la práctica 9 días por delante. Es muy complejo que se pueda llevar a cabo este tipo de elección. Ahora, el jurado lo que puede decir también es efectivamente apegarse al tema de la intangibilidad, pero me parece que acá hay un exceso de parte de los legisladores, porque ellos en base a esa prerrogativa de poder legislar, ¿no?, están afectando la seguridad jurídica del proceso, son responsables de lo que han hecho, pero finalmente también hay un mandato constitucional de aplicar la ley desde el día siguiente de su publicación. O sea, es un tema muy complejo que en sí podría desestabilizar mucho el proceso electoral, y lo que también hay que tener en cuenta es que esta norma no, en la práctica podría ser inviable, como lo he manifestado. Me parece que si los organismos electorales van a tomar una postura en contra de la aplicación de la norma, por el lado del jurado está clarísimo el tema de la intangibilidad, pero por el lado del hombre tiene que haber un aspecto técnico de la inviabilidad práctica, fáctica, como siempre decimos los abogados, de poder llevar adelante en los hechos una elección interna de esta naturaleza express. Señor Tello, cierro por mi parte con esta pregunta. No solamente el Congreso está teniendo injerencias en el proceso electoral, sino también hay una comisión que pone en tela de juicio el sistema electoral de las elecciones presidenciales. Mi pregunta es, ¿cómo puede respaldarse este sistema para que el día de las elecciones y con el conteo de los votos no nos salgan con otro discurso de fraude? Lamentablemente del Congreso y los personajes políticos no podemos esperar mucho, lo están demostrando con esta ley. Claro, lo que pasa es que justamente en ese punto es algo en lo cual lamentablemente no se está manejando con la prudencia debida. O sea, el Parlamento, o algunas bancadas en el Parlamento cuestionan un proceso eleccionario que obviamente, como cualquier proceso electoral, tuvo sus pormenores. Si nosotros hacemos un recuento, en el año 2016 hubo el problema de Julio Guzmán. Si vamos más hacia atrás, en el año 2006, Lourdes Flores Nano y Alan García tuvieron un problema de pase a segunda vuelta, muy parecido a lo que ha ocurrido ahora con Castillo y Keiko. O sea, es muy parecido. Se cuestionó que había habido fraude en mesa, pero finalmente el jurado aplica en el año 2021 un criterio similar al del año 2006, defendiendo el tema de la personería, la defensa legal del voto, y el acta como el contenido puro de lo que es la voluntad popular, o sea, la salvaguarda del voto, que es un principio dentro del derecho electoral. Entonces, en realidad, la observación internacional, la observación nacional, 22 organizaciones involucradas en este proceso, 17 extranjeras, 5 nacionales, todos, o sea, coinciden en que no ha habido ningún problema en esta elección. Es más, en el Ministerio Público se han tocado algunas causas vinculadas a fraude y han terminado siendo archivadas una buena parte de ellas. O sea, este es un tema que en realidad sería bueno que también baje de volumen, por decirlo de alguna manera, en el Congreso de la República, porque estamos en un proceso electoral donde se tiene que dejar que los organismos actúen tranquilamente. O sea, no se puede perturbar su acción. Debería haber un poquito más de responsabilidad por parte de la clase política y no intervenir en este proceso que está en curso, más aún cuando ellos son parte del mismo proceso. Bien, doctor Tello, muchas gracias por su participación en este tema bastante espinoso como complejo en el tema electoral, y vamos a estar a la espera del pronunciamiento del sistema electoral que tendría que hacerse, me imagino, el día de mañana, porque haya sido publicada la norma el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, muy buenas noches.